Mari. Vamos rapidito a saludar a toda la gente acá y luego comenzamos, ¿sí? Ahora ya perdí la cuenta donde debemos de comenzar. Yo creo que ahora nos toca comenzar de arriba para abajo. Muy bien, entonces buenos días a Ana Cecilia, Ana María, a André, a Landy Panda, a Esdrúbal, a Klaus, a Diego Domínguez, a Diego Morales, a los Diego Sánchez, todos los Diegos están ahí ahora. A Comisario Viral, a don Isaac Newton, a José Ruiz, a José Franco, a la Maffer, a Marce, a Ninel Montenegro, a Tavo, a Pablo, a Steph, a Ronald, y nos falta la Vale, nos falta el Rodri, Pablo Chen, y híjole, no me acuerdo quién nos falta. Ahí está Pablo García también ahorita. Muy bien, chicos, buenos días. Vamos a arrancar entonces, ¿no? Déjenme, dice aquí estuve experimentando el fin de semana con estos marcadores, vamos a ver cómo me va con lo que les hice ahí, a ver si funciona lo que estuve haciendo con estas cosas, ahí los partí, estuve experimentando algunas cosillas, a ver si funciona para que pinte mejor. Muy bien, entonces, el último día de clases comenzamos a hablar acerca de las ecuaciones diferenciales de segundo orden y empezamos a ver cuál era la interpretación geométrica de un problema de valor inicial. Y vimos que básicamente cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, lo que nosotros vamos a tener que tener son dos condiciones, una sobre la y otro sobre la y prima. Es decir, se recuerdan que nosotros habíamos tomado como caballito de batalla la ecuación para el movimiento en una línea recta, según derivada de x respecto de t, igual a una constante, y habíamos puesto que y evaluada en x sub 0 daba y sub 0 y que, no, perdón, y no, me estoy confundiendo acá, es x la cosa, x evaluada en t0, digamos, iba a ser a x sub 0 y que x punto evaluada en 0 iba a ser a la velocidad inicial, dándole una interpretación física a esto, ¿verdad? Y al final de cuentas, pues se recuerda que habíamos llegado a la solución que ustedes ya conocen de física, que x es igual a 1/2 de a por t cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Y ya nos habíamos dado cuenta acá que justamente la XO, que es una de las condiciones iniciales, y la BO, que es otra de las condiciones iniciales, en términos físicos nosotros los podemos interpretar como la posición inicial y la velocidad inicial. En términos de matemática, digamos así ya pensándolo de forma general, estamos hablando de que conocemos un punto por donde va a pasar la gráfica y cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, que si aquí tenemos la gráfica de x contra t, y nosotros hacemos acá digamos, la gráfica, en este caso sabemos que es una parábola, supongamos que la aceleración es tal que la parábola abre hacia arriba, entonces acá lo que nosotros teníamos sería la posición inicial, digamos acá, esta sería una de las condiciones, y la otra condición sería la pendiente de la recta tangente en ese punto. Y pues por ahí nos quedamos. X o punto, digamos. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a tratar de aprender poco a poquito nuevas técnicas, porque pues dijimos, esta es una ecuación diferencial de segundo orden relativamente sencilla de resolver, que lo hicimos integrando dos veces, ¿verdad? Que era como les decía, como cuando pasábamos en las ecuaciones de primer orden, cuando hicimos los primeros ejemplos, que era nada más que de x igual a una constante, y hacíamos separación de variables e integrábamos, pero después fuimos viendo una variedad de situaciones en las cuales pues tuvimos que aprender diferentes técnicas. Aquí va a ser lo mismo, aquí estamos viendo el caso más sencillo. Ven que aquí no aparece, por ejemplo, la primera derivada de x, no aparece la x tampoco, aquí me aparece una constante, pero puedo tener aquí una gran variedad de situaciones. Entonces, y eso va a hacer en general que tengamos que aprender distintas técnicas, pero todavía tenemos que ver hoy un poquito más de algunas ideas básicas que necesitamos para poder avanzar en ese tema y luego entrar a las aplicaciones, que es la parte que más también me interesa que ustedes puedan ver, ¿de acuerdo? Bueno, de esto no sé si tienen alguna duda de lo que platicamos desde el último día, muchachos. ¿Estamos bien? Ok. Bueno. Pero eso está viendo el chat ahorita. ¿Qué onda, Klaus? Buenos días. Hola, André. Buenos días. Bueno, entonces voy a borrar esta parte
Y vamos a empezar entonces a adentrarnos un poquito más en casos, en situaciones más generales. Este es un primer ejemplo, pero muy importante, ¿verdad? Donde ustedes ven la aparición ya de una ecuación diferencial de segundo orden. Pues podrían todavía incluso jalarla como una ecuación de primer orden si ustedes en vez de escribir la aceleración como segunda derivada de x respecto de t, la escribieran como una primera derivada de b respecto de t. Todavía se podría. Hay otras situaciones donde por las variables que están involucradas no es posible y sí tenemos que plantearla como una ecuación diferencial de segundo orden. Por ejemplo, piensen ustedes en el sistema masa-resorte. Vemos que aquí está su masita, que está unida a un resorte que tiene una constante K, por ejemplo. Entonces aquí está la masa, aquí está la constante K. Por el momento, vamos a suponer que no hay fricción, que la fricción es igual a cero, que la fricción es igual a cero. Y entonces, pues como siempre, vamos a suponer que ya hemos colocado un sistema de coordenadas, que le hemos puesto el origen en la posición de equilibrio, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya saben de su física. Entonces, si ustedes plantean aquí la segunda ley de Newton, perdón, chicos, la ecuación nos quedaría de esta manera. Nos quedaría masa por la aceleración. En este caso, la aceleración sería la segunda derivada de x respecto de t, es igual a menos k por x. ¿De acuerdo? Acá, por ejemplo, no me conviene escribir esto como deben de t, porque voy a tener tres variables. Voy a tener b, voy a tener t, voy a tener x. Aquí tengo que escribirlo como una ecuación diferencial de segundo orden necesariamente. Y si ven acá, ya nos aparece la variable dependiente, que en el ejemplo anterior no aparecía porque esto era una constante. Si esto lo transponemos al lado izquierdo, nos queda un tipo de ecuación diferencial muy importante, que es de los primeros tipos que vamos a empezar a resolver. Aquí tenemos masa por segunda derivada de x respecto del tiempo, más k por x igual a cero. Vean que en este caso tenemos algunas características. Primero, la ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, es lineal. Vean, la variable dependiente está a la potencia 1, la segunda derivada está a la potencia 1, los coeficientes que acompañan a la variable dependiente y a la derivada son funciones de la variable independiente t, en este caso son funciones constantes, ¿verdad? Entonces es una ecuación diferencial ordinaria, orden 2, lineal. Ahora, además de esto, tiene dos características más. Primero, está igualada a cero, ¿ok? Yo, por ejemplo, acá, en este caso, podría tener un resorte, un sistema masa resorte como el que tenemos acá, y, por ejemplo, meterle una fuerza de fricción, ¿ok? Si le metiéramos una fuerza de fricción, supongamos que hubiera aquí una fuerza de fricción en la parte donde hace contacto con el suelo, pues tendría el término menos mu k sub n. O, por ejemplo, supongamos que le metiéramos una fricción que varía con la velocidad, aquí tendría, supongamos, un menos c por b. O si yo lo estuviera, por ejemplo, aquí con algún dispositivo, lo estuviera moviendo, algún mecanismo que lo estuviera acelerando de manera senoidal, por ejemplo, aquí tendríamos una fuerza que dependería de coseno, de omega t más alfa, por ejemplo, alguna frecuencia angular y algún desfase. Pero por el momento no. Entonces, primero tenemos acá esto igualado a cero. O sea, si nosotros pensamos en la forma general de las ecuaciones diferenciales de segundo orden, digamos en donde, pongámoslo así como lo aprendimos en términos de y y x, para que sea más fácil que se recuerden. Recuerdan que era a sub 2, este es un 2. A sub 2, segunda derivada, no, a sub 2x, ¿no? Para que quede así claro. A sub 2x por segunda derivada de y, digamos, respecto de x, más a sub 1x por dy de x, más a sub 0x por y igual a g de x. Bueno, entonces en este caso vemos lo que estábamos platicando hace un momentito. El coeficiente que acompaña a la segunda derivada, que es es una constante. El coeficiente que acompaña a la primera derivada en este caso no aparece, ¿verdad? Entonces aquí nosotros podemos ver que a sub 1x en este caso pues es igual a 0. El coeficiente que acompaña a sub 0x en este caso también es una constante, pongámosle así, es este de acá, es una constante. Y el término g de x
que está acá, pues es igual a 0. Entonces, fíjense, cuando los coeficientes que acompañan a la segunda, primera y variable dependiente o derivadas de orden 0 son iguales a constantes, incluyendo el 0 como en este caso, nosotros decimos que es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿ok? Repito, si los coeficientes que acompañan a la variable dependiente, a su derivada, primera derivada, y segunda derivada son todos constantes, como sucede en este caso. Entonces la ecuación diferencial se dice que es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Además, vamos a ver si quieren ponerlo acá. Vamos a poner acá lo que es esta ecuación. Esta es una EDO lineal, orden 2. Y además a esto le vamos a sumar ahora que como los numeritos los coeficientes que acompañan a la variable dependiente, su segunda derivada y primera derivada son constantes, entonces esta es una ecuación con coeficientes constantes. Es una EDO con coeficientes constantes. Y además le vamos a agregar algo a esto. Como el término g de x, o sea, en este caso aquí, por la forma como tenemos acá que la variable dependiente es t, en nuestro caso, aquí tendríamos que tener g de t. Entonces, como en este caso, g de t es igual a 0, vamos a decir que la ecuación diferencial es homogénea. Ojo aquí, porque aquí no tiene que ver esto de homogéneo que le estamos llamando acá, o el uso de ese término, con el término con lo que usamos en la semana anterior, cuando estábamos hablando de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, homogéneas. Es la misma palabrita, pero tiene diferente contexto. Aquí se va a decir que es homogénea esta ecuación diferencial cuando el término g de t, cuando sea una lineal, el término g de t sea igual a 0. Entonces acá, más homogénea. ¿Ok? Entonces repetimos, con coeficientes constantes, porque los coeficientes que acompañan a la variable dependiente, primera derivada y segunda derivada, son todas constantes. Eso incluye el 0. Homogénea, porque el término g de t o el término g de x, en la forma general de una ecuación diferencial lineal, en este caso es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí, chicos? Sí, solo tengo una duda. Anteriormente había dicho que porque g de x era igual a 0, o sea, era igual a 0 porque no estábamos considerando fricción. O como Fricción aquí de la superficie. con la superficie, sí, porque Ajá. la fricción variable que yo les dije anteriormente, ahí esa sí podría entrar porque entraría en este lado. Entonces sería homogénea. Si hubiera una fricción variable, ahí corrijo eso porque lo dije mal. Si hubiera una fricción variable, una fricción dependiente de la velocidad, ¿sí? Ese término se iría para acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tendrías el C por B o C por dx en dt. Entonces la ecuación seguiría siendo, ¿cómo se llama? Homogénea. Lo que la volvería inhomogénea sería, por ejemplo, que aquí hubiera una fricción que es de la forma mu sub k por n, por ejemplo, o que hubiera una fuerza variable, como les decía hace un ratito, ahí sí que hubiera algún mecanismo que está ejerciendo una fuerza, que ustedes con su mano estuvieran haciendo esto, o como cuando uno está con, digamos, tiene un columpio, ¿verdad? Y que empieza a empujar uno periódicamente a un niño que está, o si está en el columpio y le está ejerciendo una fuerza periódicamente. Eso haría ya que tu término g de t fuera distinto de 0 y entonces la ecuación diferencial en ese caso se vuelve inhomogénea. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces, a la luz de esto, por ejemplo, si regresamos al ejemplo de ayer, no, de la semana pasada, recuerden que esta clasificación es para esta cosa, para este sistema. Si nos vamos ¿cómo se llama? Al ejemplo que estábamos analizando al principio de este tema, que era considerar, era que era un carrito o no sé qué, eh, de masa M que estaba sujeto a una fuerza F. ¿Se recuerdan que nosotros planteamos entonces que la ecuación al final de cuentas era segunda derivada de x respecto de t igual a A? Entonces, por ejemplo, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria, orden 2 y lineal, porque en este caso acá, como ven ustedes, el coeficiente A sub 2, el que acompaña a la segunda derivada es A sub 2 por t, A sub 2 de t, perdón, sería igual a 1.
El coeficiente que acompaña la primera derivada, pues como no aparece la primera derivada, quiere decir que ese coeficiente es igual a 0. Y el coeficiente que acompaña a la derivada de orden 0, o sea, a la variable x, pues como tampoco aparece, ese coeficiente va a ser también igual a 0. Entonces, vemos ahorita aquí que se trata de una ecuación diferencial ordinaria lineal de orden 2, más coeficientes constantes. Lo único es que ahora el término que aparece acá, el g de t, no es igual a 0. En este caso es igual a. Entonces aquí tenemos que g de t es igual a A, y aquí se suponemos que estamos trabajando un movimiento acelerado, por lo tanto la ecuación es diferente de 0. Entonces en este caso diríamos que sigue siendo una ecuación diferencial ordinaria lineal orden 2, sigue siendo una ecuación con coeficientes constantes, ¿ok? Pero ahora ya no es homogénea, ahora decimos que es inhomogénea. ¿Ok? Por el hecho de que este coeficiente acá es distinto de 0. ¿Me agarran onda ahí? Sí, ¿Sí? pero sigo sin entender muy bien a qué se refiere con que sea homogénea sin tomar en cuenta lo que ya aprendimos antes. O sea, que no es lo mismo. Sí, O no, sea, ¿qué no, significa? o sea, es que son dos cosas totalmente diferentes. O sea, es el nombre que se le da a ponerle a las ecuaciones que aprendimos la semana pasada. Se llaman homogéneas, le pudiste haber puesto homogénea, le pudiste haber puesto las ecuaciones de Steph, como tú quieras, ¿sí? No, no, ese es solamente el nombre. Entonces, así como hay muchas más Stephs en el mundo, pero tú eres única, igual acá, digamos que hay dos tipos de ecuaciones homogéneas, ¿ok? Las de primer orden, que se resuelven con el método que ya vimos, y aparte, nuevamente se vuelve a utilizar el término homogéneo, la palabrita homogénea, pero ya en este contexto, cuando tenemos una ecuación diferencial ordinaria lineal, y el término g de x, si es igual a 0, se dice que es homogénea. Si es distinto de 0, es inhomogénea. ¿Sí? ¿Sí me cachas la idea, Steph? Ah, entonces simplemente homogénea es como g de x igual 0. Sí, O sea, con que eso se cumpla, eso ya exacto, es la exacto. como definición de homogénea. Una École. ecuación que tenga, ah, ya entendí. Yo creí Si que G- había otra característica que nos iba a decir más adelante. no, no, no. Gracias. A ver, si g de x es igual a 0, entonces la EDO es homogénea. Homogénea. Repito, no tiene nada, este término homogéneo no tiene nada que ver con lo que aprendimos la semana pasada de ecuaciones homogéneas. Son como le digo, como el ejemplo de Steph, ¿no? Que hay muchas Steph, pero cada uno cada uno es diferente de la otra, ¿sí? Igual acá. Aquí hablamos de homogénea, pero es en este contexto. Si g de x es distinto de 0, entonces decimos que la EDO es inhomogénea. Pues aquí no se vayan a hacer bolas, no hay que utilizar los métodos, ni siquiera aplican porque esa es una ecuación diferencial en este caso de segundo orden, ¿verdad? Entonces no se vayan a confundir ahí con eso. A ver chicos, ¿vamos bien ahí? No sé si tienen alguna duda. Todo claro, Doc. Ok, ni banda. Necesito borrar porque se me acabó el espacio. ¿Necesita alguien tiempo para copiar? Yo no. Ok, ni banda y los demás. La Steph tampoco. Chicos, los demás, ¿qué? Profe, solo dame un segundito, estoy copiando lo último que puse. Va, Mafer, dale, dale, ahí con calma. Dale ahí tranquila, no te preocupes. Ahorita vamos a... Ahí me andas avisas, Mafer. Entonces, nosotros vamos a comenzar estudiando las ecuaciones diferenciales homogéneas, porque ven, por ejemplo, el sistema masa-resorte es una ecuación diferencial justamente homogénea, y ya por lo que ustedes han visto en este curso, es muy importante aprender bien, digamos, un tema en particular, porque después ese tema o esa forma, esa ecuación diferencial, su forma, aparece nuevamente en distintas aplicaciones. Ahí tenemos el caso de, por ejemplo, la ley de enfriamiento de Newton y la caída con fricción variable, y algunas veces algunos problemas de mezclas. Entonces, ya saben, si aprendemos a resolver bien un tipo particular de ecuación diferencial, estamos aprendiendo no solamente eso, sino mucho más. Digamos, cuando nosotros estudiamos el sistema masa-resorte, bajo ciertas condiciones, estamos también aprendiendo péndulo,
Vamos a ver eso también, o sea, el movimiento de una masa pendular. También estamos aprendiendo, por ejemplo, física 3, circuitos. También vamos a ver un poquito de eso así muy someramente, porque creo que la mayoría, por lo menos cuando doy el curso a estas alturas, a veces no han visto inductancias ni capacitancias y todo ese rollo. Entonces, pero por supuesto, igual ahí funciona en circuitos. Entonces, por eso este es un sistema muy importante para nosotros. Ay, nos Ya, avisas, Maf. sí, gracias. Ay, Big Muffin. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a hablar así ya en general, ya que ustedes tienen una idea de por qué, qué tipo de ecuación nos interesa al final de cuentas en las aplicaciones, para que ustedes entiendan por qué es que nos vamos a meter por donde nos vamos a meter. Por supuesto, nosotros podemos hablar de ecuaciones también de tercero, cuarto, quinto orden, y que sean lineales, que sean con coeficientes constantes, que sean homogéneas. O sea, el término esto de homogéneo o inhomogéneo o de coeficientes constantes se aplica no solamente para ecuaciones de segundo orden, o sea, puede ser cualquier orden. Ustedes pueden tener una ecuación diferencial de orden 45, por ejemplo, donde todos los coeficientes que acompañen a las derivadas sean constantes y que esa ecuación esté igualada a cero. Entonces va a ser una ecuación diferencial lineal de orden 45, con coeficientes constantes y homogénea. Entonces, pero por supuesto para nuestros fines ahorita, lo que nos interesa son las de segundo orden. Bueno, estamos aquí, muchachos. Un poquito que siempre cuesta un poquito borrar esto. Muy bien. Entonces, vamos a concentrémonos entonces por el momento en ecuaciones diferenciales ordinarias, orden 2, homogénea. Y vamos a ver algunas características muy generales, pero que es importante que ustedes las vean. Entonces, vamos a suponer que sea una ecuación diferencial de la forma A, segunda derivada de y respecto de x, más b por derivada de y respecto de x, más c por y igual a 0. Donde a, vamos a suponer que es distinta de 0, y b y c, pues pertenecen a los reales, ¿de acuerdo? Entonces, pedimos que sea distinto de 0 para que sea una ecuación diferencial de segundo orden, por supuesto. Y vamos a suponer entonces que va a ser una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes e igual a 0. Bueno, una de las importancias, o una de las razones importantes que nosotros estamos ahorita aquí en este curso estudiando las ecuaciones diferenciales lineales, es de que estas ecuaciones lineales cumplen con un principio, que es el principio de superposición. Tal ustedes se recuerdan cuando estaban en sus cursos de física, había aquel ejemplo, el de, digamos, alguien que estaba, digamos, aquí lanzaba un pulso, digamos que aquí estaba la mano y él movía la mano para arriba y para abajo, ¿verdad? Y lanzaba un pulso, y digamos que por acá venía alguien y lanzaba otro pulsito, digamos, acá, por arriba y para abajo, y entonces los pulsos se iban moviendo en estas direcciones. Y si se recuerdan, cuando los dos pulsos se llegan a juntar, lo que va a pasar al final de cuentas es de que vamos a tener un solo pulso, vámonos así. Digamos que este le llamamos el pulso 1 y este le llamamos el pulso 2, y en la región donde se encuentran, conforme se van traslapando, el resultado va a ser la suma de los dos pulsos. Si se recuerdan esto así, a grosso modo, era lo que le llamaban ustedes el principio de superposición. Ahí, en ese momento, cuando ustedes vieron eso, pues lo aprendieron como que era algo que se observaba en la naturaleza. Por supuesto, así es, ¿verdad? Pero por la misma matemática que ustedes tenían, no podrían entrar en mucho detalle, más que en saber cuál era la ecuación general, en algunos casos cuando eran ondas senoidales, etcétera, etcétera. Aún ahorita en este momento, eh, no podríamos entrarle mucho nosotros por el hecho de que las ecuaciones diferenciales que rigen este tipo de ondas son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, y eso es un curso aparte, ¿verdad? Es otro curso. Pero lo que sí es importante y que sí comparten en común esas ecuaciones diferenciales con estas es de que son ecuaciones diferenciales lineales. Las ecuaciones diferenciales que son lineales tienen la característica de que cumplen con el principio de
superposición. Es decir, por ejemplo, supongamos que yo en esta ecuación diferencial, de alguna manera, que vamos a ir aprendiendo poco a poquito, yo encuentro, por ejemplo, digamos, una solución, y sub 1. Entonces digamos que y sub 1, llamémosle esta la ecuación 1, y sub 1 satisface la ecuación 1. Eso significa simplemente, ya saben, que si agarro y sub 1, le saco segunda derivada, la multiplico por A, le saco primera derivada, la multiplico por B, la multiplico luego por C y la sumo, eso me da 0. Y supongamos que y sub 2 también satisface. Digamos que esa es otra solución. ¿Ok? Bueno, y supongamos que nosotros armamos ahora lo que se llama en álgebra lineal una combinación lineal. Una combinación lineal no es más que simplemente agarrar y1, multiplicarla por una constante c1, y sub 2, multiplicarla por una constante c sub 2 y sumarla. Entonces digamos que tomamos la combinación lineal. Este es un término de álgebra lineal para los que van a llevar álgebra lineal, o los que ya la están llevando, pues ellos ya la conocen. Vamos a dar una combinación lineal que le vamos a llamar, digamos así, y mayúscula, y va a ser c1 por y1 más c2 por y2. Resulta que si nosotros tomamos esta combinación lineal y la sustituimos en esta ecuación diferencial, esa combinación lineal también la va a satisfacer. Vamos a tratar así, hacerlo así muy, muy rapidito para que lo vean, ¿sí? Para aprovechar el tiempo y el poquito espacio que tengo ya. Por ejemplo, nosotros sabemos que y1 satisface la ecuación 1, ¿ok? Vamos a suponer que tomamos c1 por y1 y lo sustituimos en esta ecuación, ¿sí? Entonces, si tomáramos, por ejemplo, c1, y1, y lo sustituimos en 1, nos quedaría así, A por la constante C1 va para afuera, C1. Y la segunda derivada de Y1, pues va a ser segunda derivada de Y1. Luego nos quedaría más B por dy en dt. Sacar la derivada, C1 va para afuera, nos queda C1 por B, y nos queda dy1 en dt. Más, luego sería C por Y, que en este caso sería C2 por Y2, y como lo satisface, se supone que esto tiene que darnos 0. De la misma manera, procederíamos nosotros con el C2, Y2, y entonces llegaríamos acá a C2 por A, segunda derivada de Y sub 2 por el tiempo, no, por el tiempo no, respecto del tiempo, más C2B de Y2T, más C2, aquí me equivoqué, ¿verdad? Aquí era C1, Y1. C1, Y1. Y aquí es C2. Manda. ¿Por qué se cambió el dx por el dt por agregar las constantes, no? El dx por el dt. Ajá, es que en la primera parecía dx cuadrado. Ah, perdón. Es que estoy pensando en el tiempo. Gracias. Ah. Se me fue la onda, estoy pensando yo en las aplicaciones ya. Aquí está, disculpen. Ahí estaríamos, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, ya, tenemos C1 a 1, segunda derivada, C1b de primera derivada respecto de x, C1y1, y aquí todo en términos de esto, ¿verdad? Si nosotros ahora venimos y sumamos las dos ecuaciones, supongamos que las sumáramos, entonces al momento de hacer la suma, acá va a pasar lo siguiente, fíjense. A, por ejemplo, aquí, A es un factor común, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener aquí A, y aquí tengo C1 por segunda derivada más C2 por segunda derivada. Esto, por supuesto, lo puedo escribir como una sola derivada. La derivada respecto de X de C1, Y1 más C2, Y2. Si ustedes sacan la segunda derivada de C2, perdón, la segunda derivada de C1, Y1 más la segunda derivada de C2, Y2, pues les va a quedar justamente esto. Les va a quedar C1 por segunda derivada de Y1 y C2 por segunda derivada de Y2, lo que teníamos acá. De la misma manera acá, tenemos factor común que es B, y nos queda que B es la derivada respecto de X, y podemos juntar C1, Y1 más C2, Y2. Y en el último caso, pues está fácil. Tengo acá C1. Aquí nos hace falta multiplicar por C también, ¿verdad, muchachos? Pero yo ando bateando hoy. Nos hace falta multiplicar por esta C de aquí. C acá y C aquí. Ahí estamos. Entonces nos va a quedar C factor común de C1, Y1 más
C2, Y2. Y esto, todo esto, como estoy en el lado derecho, tengo 0 y 0. Híjole, voy a ponerlo acá, perdón, pero ya no tengo espacio. Es igual a 0. Pero C1, Y1 más C2, Y2 es justamente lo que le llamamos Y mayúscula. O sea que yo puedo escribir toda esta ecuación así como la tengo, la puedo escribir, perdón, pero lo voy a tener que hacer acá por el espacio. Voy a borrar esta parte de acá, esto de acá del pulsito. Y todo esto, al final de cuentas, lo puedo escribir de esta manera, como A, segunda derivada de la Y grandota que acabo de definir, respecto de X, más B por la derivada de Y grandota respecto de X más C por Y grandota, y todo esto tiene que darme 0. Entonces resulta que yo puedo tomar acá, vamos a hacerme para un lado para que se vea, yo puedo tomar entonces una combinación lineal como esta, y entonces si agarro esa combinación lineal, resulta que también es una solución de la ecuación diferencial. Si la ecuación diferencial no hubiera sido lineal, supónganse que, por ejemplo, que esto hubiera sido un y cuadrado, ustedes pueden fácilmente meten el y cuadrado acá, hacen aquí les quedaría y1 cuadrado, c1 cuadrado, y2 cuadrado, c2 cuadrado, y a la hora que ustedes sumen acá, por ejemplo, les va a quedar c1 cuadrado por y1 cuadrado más c2 y cuadrado, c2 cuadrado, y2 cuadrado, pero eso no lo pueden escribir como y cuadrado, porque y cuadrado es cierto, va a tener c1 y1 cuadrado, c2 cuadrado, y2 cuadrado, pero además va a tener el término que no aparece dos veces c1, c2, y1, y2. Entonces resulta que las ecuaciones diferenciales que no son lineales no cumplen con el principio de superposición. Es decir, que no puedo venir yo y tener soluciones por separado y luego combinarlas y con eso entonces encontrar una nueva solución o una solución más general en este caso. No se puede. Solamente las ecuaciones diferenciales que son lineales. Por eso es que mucho mi énfasis al principio del curso con respecto a que estuvieran siempre atentos ustedes a la clasificación, porque las ecuaciones diferenciales que son no lineales, por supuesto, se han estudiado, se siguen estudiando, son temas de constante investigación, pero ese es otro curso aparte, así como ecuaciones diferenciales o lineales es un curso aparte, las ecuaciones diferenciales no lineales es otro curso aparte. Nosotros estamos ahorita solamente con las ecuaciones diferenciales lineales, que no significa entonces que estemos trabajando con la parte más aburrida y que quema la onda, porque en realidad las ecuaciones diferenciales lineales aparecen en muchas aplicaciones, así como ya vieron en el caso del sistema masa-resorte, y por ejemplo ese tipo de sistemas son muy importantes, por ejemplo, en química, cuando uno está estudiando algunos sistemas conservativos, algunos tipos de moléculas, por ejemplo, que está estudiando sus movimientos, sus interacciones, aparece ese tipo de ecuaciones. Entonces, son temas importantísimos, o los que van para mecánica también, pues van a encontrar constantemente mecanismos que lo que utilizan son son ecuaciones diferenciales lineales, bueno, ecuaciones diferenciales ordinarias lineales. Entonces, son muy importantes que las estudiemos por la gran gama de aplicaciones que estas tienen. Ahora, vean acá que yo no propuse, bueno, antes de eso, solo para, para aclarar algunas cosillas más. Cuando hablamos de una combinación lineal, de hecho, ustedes ya han trabajado con combinaciones lineales. Cuando ustedes estuvieron en física, por ejemplo, en física 1, o los que están conmigo ahorita en cálculo 3, o los que están llevando cálculo 3, hemos estado trabajando con combinaciones lineales. Por ejemplo, cuando tenemos nosotros un vector en el plano, vamos a ponerlo así, supongamos que tuviéramos un vector en el plano, todos ustedes saben que ese vector en un plano, digamos, en 2D, nosotros podemos definir dos vectores unitarios, los vectores unitarios y J. Pues digamos que este fuera el vector unitario y que este fuera el vector unitario J. Y ustedes, por ejemplo, si quieren representar cualquier vector, el que ustedes quieran, en cualquier plano, en cualquier cuadrante, o sobre el eje X, sobre el eje Y, como ustedes quieran, independientemente de dónde esté, media vez ese sea un vector que está en el plano, ustedes saben que lo que pueden hacer es armar esta combinación lineal. Oigan, esta es una combinación lineal también. A sub XY más A sub Y, J. Aquí el papel, digamos, de C1 y C2 lo están jugando A sub X y A sub Y. Y el papel de Y1 y Y2 aquí lo están formando, lo están tomando I y J. Esta también es una combinación lineal, al igual que esta. Y comparten muchas más características. Los que van para álgebra lineal, sobre todo, deben de estar muy atentos a estas cosas, porque si uno le pone mucha atención a los cursos de álgebra lineal, le empieza a caer el 20 de un montón de cosas. Pero fíjense, por ejemplo,
como les decía acá, yo puedo venir y puedo darle los coeficientes que yo quiera a esto y voy a formar el vector que yo quiera en cualquier, puede estar sobre el eje X, eje Y, menos X, menos Y, primero, segundo, tercer cuadrante. ¿Ok? Entonces el vector que yo quiera. Acá, cualquier problema de valor inicial que ustedes tengan, por ejemplo, para una ecuación diferencial de este estilo, el que sea, con una combinación lineal y con los coeficientes adecuados C1 y C2, ustedes pueden generar la solución que le corresponde a esa ecuación diferencial lineal. Otras ideas así muy generales, porque por el tiempo no podemos profundizar mucho. Y J, aquí, decimos que forman una base. Este también es un término de álgebra lineal. Y esa base, IJ, corresponde en este caso a dos vectores que al hacer una combinación lineal, pues como dijimos, nos genera cualquier vector en el plano. Si yo quiero un vector en el espacio, pues le agrego acá el AZK y el K entonces también es parte de la base. Pues acá Y1 y Y2 también forman una base. Aquí I y J son dos vectores. Y1 y Y2 también son dos vectores. Lo único que pasa es de que en matemática el término vector tiene una connotación más general. O sea, para que una cantidad matemática se pueda considerar que es un vector, debe cumplir con una serie de requisitos, que ahorita pues igual no es el tema del curso, pero por ejemplo los que van en álgebra lineal ya habrán visto cuáles, ya les habrán hablado de vectores, me imagino. Entonces, en ese sentido, Y1 y Y2 son vectores, pero aquí el término vector no quiere decir que sean flechitas. Digamos que cuando estamos hablando en física general, ese concepto de vector de álgebra lineal termina convirtiéndose en nuestra representación clásica de flechitas, y esa es la idea que uno tiene siempre de vectores. Pero como les digo, matemática, el término vector es mucho más amplio y deben de cumplir ciertas características. Es como que les dijera yo, como por ejemplo, piensen en las monedas de 5, 10, 25 centavos que tenemos nosotros aquí en Guate, ¿no? Todas esas son monedas, solamente que son de diferentes denominaciones, pero con ellas ustedes pueden comprar, pueden hacer compras, que sé, un montón de cosas. Igual acá, aquí hay distintas clases de vectores, distintas denominaciones de vectores, digamos, y Y1 y Y2, por ejemplo, funciones polinomiales, funciones exponenciales, funciones senoidales, son ejemplos de ese tipo de vectores. Y Y1 y Y2 también son ortogonales, son así como aquí perpendiculares u ortogonales, solamente que lo que pasa es de que aquí ortogonalidad, cuando uno se va al espacio de vectores, significa geométricamente que los dos vectores son así, están formando 90 grados entre sí las flechitas. Aquí el término ortogonalidad no significa que las funciones Y1 y Y2 en algún punto se crucen y ahí formen 90 grados. Es otra la idea, y como digo, solo se lo estoy así platicando muy rápidamente, pero se define así como en física. Ustedes se recuerdan que definían un producto punto y en base a ese producto punto, por ejemplo, se cumplía que I.J era igual a cero. En el caso de vectores en general, cuando son funciones también se puede definir un producto interno, como se le llama, solamente que en ese caso se hace en términos de integrales, y aquellas funciones que sean perpendiculares entre sí, nuevamente teniendo cuidado que perpendicular no tienen que pensarlo ahorita así como acá de que se crucen 90 formando 90 grados, aquellas que sean ortogonales, mejor dicho, van a tener entonces un producto interno que va a ser igual a cero. Bueno, esas son cosas muy generales que les estoy diciendo. Otra cosa importante, acá, por ejemplo, en el espacio en el plano cartesiano, para formar un vector solamente necesito dos vectores de la base, IJ. Aquí va a ser la misma historia. Si esta es una ecuación diferencial de segundo orden homogénea, importante, homogénea, entonces para generar cualquier solución mediante una combinación lineal, así como acá puedo generar cualquier vector mediante esta combinación lineal, si la ecuación diferencial es de segundo orden, voy a necesitar dos soluciones distintas, son dos soluciones que se dice que son linealmente independientes. También este es un término de álgebra lineal. No se preocupen, solo les repito, solo les estoy contando porque no podemos profundizar mucho acá. ¿Qué significa linealmente independiente? Pues muy sencillo. Por ejemplo, acá, fíjense. En el caso de los vectores unitarios IJ, no hay forma que ustedes puedan venir y obtener el vector J a partir del vector I. O sea, ¿cómo? Son dos vectores que están así. No puedo. No puedo yo venir y decir, por ejemplo, el vector J es igual a 5 veces el vector I, por ejemplo. O el vector I es igual a menos raíz de 3 veces J. No tengo una forma de poder expresar este término como una constante
multiplicada por este otro vector unitario acá. Lo mismo va a suceder acá. Estas funciones van a ser linealmente independientes, se dice. Y eso significa entonces que yo no puedo tomar, por ejemplo, o no puedo llegar, por ejemplo, a y de sub 2 a partir de agarrar y sub 1 y multiplicarlo por alguna constante. No, no se puede. No hay forma de hacer eso. Entonces también las funciones van a ser en este caso linealmente independientes. Sé que ahorita les metí así un chorro de información, pero les repito, no es tan complejo como parece, en realidad es muy bonito el tema de álgebra lineal. A mí me gusta mucho el álgebra lineal y hay muchas cosas muy interesantes que también ahí uno puede aprender. Por ejemplo, uno puede aprender que en álgebra lineal le hablan a uno de operadores y cuando uno empieza a ver las características o las propiedades que debe tener algo para que se pueda considerar como un operador, le cae el 20, que por ejemplo las derivadas y las integrales son operadores, son los operadores lineales que tenemos en sus cursos de cálculo. O por ejemplo, cosas como estos, ¿no? De que si yo quiero la segunda derivada de esta combinación lineal o la primera derivada de esta combinación lineal es igual, por ejemplo, C1 por dy1 más C2 por dy2, o que la integral de C1y1 más C2y2 es C1 por la integral de y1, etcétera, etcétera. Entonces son propiedades que tienen, cuando uno las empieza a ver, dice, pues tienen el mismo tipo de propiedades. Y todo eso son ejemplos de propiedades más generales que uno puede aprender en el álgebra lineal. Entonces, de acá, miren, lo más importante que me interesa a mí, que es lo que, para que se queden tranquilos de que no van a loquear de que qué es lo que hay que estudiar acá. Lo que me interesa ahorita que ustedes entiendan es esto. Si tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea, podría ser que los coeficientes no sean constantes, podría ser incluso que no lo sean, pero ahorita nos vamos a concentrar en los constantes, que son los que nos van a aparecer por el momento en las aplicaciones. Entonces, si tengo una ecuación diferencial ordinaria lineal de segundo orden con coeficientes constantes homogénea, entonces esta ecuación diferencial va a tener dos soluciones, y1 y y2. Lo que vamos a observar siempre va a ser que nunca voy a poder obtener la y sub 2 a partir de la y sub 1 multiplicando y sub 1 por alguna constante o viceversa. Eso significa que las dos funciones van a ser linealmente independientes y al final de cuentas lo que significa eso es de que yo puedo venir a agarrar y1, la multiplico por C1, agarro Y2, la multiplico por C2, la sumo, obtengo una nueva solución más general y esta solución general me va a satisfacer siempre esta ecuación diferencial. Y cuando yo tenga un problema de valor inicial, lo que tengo que hacer es escoger los valores correctamente de C1 y C2 y siempre voy a poder entonces con esta solución general obtener una solución que va a ser única para esta ecuación diferencial lineal. ¿Ok? A ver, chicos, sé que es mucha información en poquito tiempo, pero no sé si tienen alguna duda ahí. Con la práctica van a ir aclarando las ideas, ¿eh? Vamos a ir aclarando, pero no sé si ahorita sí en general tienen alguna idea, una duda por acá. Sí, yo, perdón, me Dime, distraje un Steph. poco. Entonces, ahí cuando tiene Y2 satisface a 2 en circulito, allá está arribita, aquí. ¿A qué se refiere? Aquí me equivoqué. Ah, ya decía yo, mire, ya estaba bloqueando. Es que también estoy bloqueando. Le dije, ¿dónde está la segunda? No la he mirado. Y Es que mire era hasta para abajito en celeste, donde tiene más o menos la flecha. Abajito a su derecha. Aquí aquí. a su derecha. Ahí no leo ahí qué dice, me puede decir, perdone. La suma de Nada C1 más. y Y1. Es que Es no que le por la puedo. luz creo yo que no se ve. Ajá, sí, más o menos. No se ve. No se ve peor. Aquí, sí, te lo voy a poner acá. Esto que está acá que no se ve es Ay, gracias. C1, Y1 más Ahora C2, Y2. chocolate me dijo, ¿va? Pues sí, Gracias, ya si profe. no ve eso, dije, ya, pues ya está Es más que grave que. miraba una K, se lo juro, pero es el paréntesis y la C. Yo dije, Sí, no, perdón. Sí, no, pero no tenga pena, ya sé que es la luz. Gracias. tengo que mover aquí todo. Esto sí que tengo que remover todo esto para que no se vea esto. Para que no se vea esto, pero como fue todo armado tan de pronto, uno de estos días voy a girar todo aquí el escritorio. Además, lo que pasa es que aquí a la par, como que los vecinos tienen lavadora y la humedad se siente. Creo que también eso me ha estado haciendo mal. Entonces tengo que hacer aquí movimientos para que se vea mejor y para ver esto de la humedad, porque sí, también eso me ha estado molestando un poquito. Ok, ¿estamos bien ahí, chicos, entonces? Más o menos, pero ahí le vamos a ir agarrando la. Sí, ahorita en el Yo camino le solo vamos que agarrando.
En el camino ahorita vamos a ir reforzando las ideas. Sí, no se preocupen. Yo sé que, como les digo, miren, todo esto es álgebra lineal. O sea, no es una cosa así de que sea así que se agarre el chilazo, hay que asimilarlo bien y todo. Pero, como digo, miren, lo más importante que ahorita me interesa es que entiendan ustedes que cuando la ecuación sea homogénea, vamos a tener que buscar dos soluciones, ¿ok? Y siempre vamos a observar que una solución no la vamos a poder obtener a partir de la otra mediante la multiplicación por alguna constante. Eso va a ser una característica que vamos a ver. Pero entonces, digamos, voy a tener una ecuación diferencial homogénea, tengo que buscar dos soluciones, ese va a ser nuestro trabajo. En las ecuaciones anteriores solamente buscábamos una solución, con eso era suficiente porque era de primer orden. Aquí vamos a tener que buscar dos soluciones independientes y luego cuando ya tenga, y formamos esta solución que le vamos a llamar la solución general para esta ecuación. Y luego cuando tengamos un problema de valor inicial, tenemos que encontrar cuánto vale C1 y C2. Bueno, ahorita vamos a hacer eso. Y debemos de estar claros que en el momento que C1 y C2 las encontremos, esa solución va a ser única. Y otro hecho importante que hay que recordar es de que podemos hacer esto porque la ecuación diferencial es lineal. Por lo tanto, se satisface o se cumple con la propiedad de, ay, se me fue el nombre, con el principio de superposición. ¿Ok? Si la ecuación diferencial no fuera lineal, el principio de superposición no se cumple. Por eso es muy importante que la ecuación sea lineal. ¿Ok? Va, me dicen si puedo borrar acá. Por mi parte, sí, Doc. Dele. Ay, pues, Andy Panda, ¿alguien no necesita tiempo, chicos? Entonces solo yo tengo una duda. Dime, Gerald, ¿qué pasó? En la ecuación que dice a de cuadrado con la y mayúscula, Esta, esa, la que tiene la carita feliz, el dy que acompaña al b abajo, ¿por qué es de c? porque ando algo perdido hoy. Ajá. Perdón, muchachos. Es que no se crean, ahorita estoy aquí con un poquito, no sé si es fiebre lo que tengo, pero no me siento del todo bien ahorita. Después ando perdido, que ando confundiendo las cosas ahorita. No, perdón, aquí es de Y de X, muchachos. De Y de X. Fíjense, ahora hay de verificar ahí porque se me está yendo la orquesta ahorita. Va. ¿Alguien necesita tiempo más para borrar? Pues, Entonces, tengo otra para copiar. pregunta. Dime, Es Steph. que eso del principio de superposición, que Ujú, solo es para las lineales, ujú. era lo de que se sumaban los pulsos o Ese algo es así, un ¿o no? ejemplo, exacto. Porque lo que pasa es de que la ecuación diferencial. Perdón, no entendí muy bien eso. No tengas pena. Lo que pasa es de Bastante. que, digamos, cuando tú haces, espera, deja borrar acá. Cuando tú vienes con la mano, por ejemplo, generas un pulso. Fíjate que aquí está tu mano, por ejemplo. Digamos que aquí está tu mano. Tú vienes y generas un pulso sobre una cuerda. Este pulso, por supuesto, se puede representar matemáticamente. Y la cuerda, en este caso, eh, para poder representar esto, se utiliza una ecuación diferencial de segundo orden, porque lo que pasa es de que acá, si tú vienes y metes un sistema de coordenadas, suponete un sistema de coordenadas X, Y, acá, y tú, por ejemplo, te fijas en un puntito, imagínate este puntito de acá de la cuerda, ¿ok? Este puntito, conforme el pulso va pasando, ese punto se va a ir moviendo tanto para arriba como para abajo. Ahora, ese puntito, en tu sistema de coordenadas, le corresponde una cierta coordenada X, ¿sí? Ahora, vemos que la posición, la Y, en un momento dado, va a depender precisamente del instante de tiempo T y va a depender de la coordenada X. O sea, digamos, suponete que esto fuera una fotografía, en un tiempo, qué sé yo, que te dijera, mira, esta es la fotografía en el tiempo T igual 0. Entonces, en el tiempo t igual 0, tú distintos valores de x, distintas coordenadas x, x1, x2, etcétera, van a tener distintos valores de y. Después de otro instante, después de que haya pasado un cierto tiempo y que todo esto se haya movido, las mismas valores, las mismas coordenadas x ahora van a tener otros valores de y. Entonces resulta que esta y, la posición, la altura, digamos, del un punto en la cuerda, va a depender tanto de x como de t. Entonces, la ecuación diferencial, que es la ecuación de onda, que es la que rige este sistema de ecuaciones, este tipo de situaciones, es una ecuación diferencial en derivadas parciales, ¿ok? Ustedes ahorita que están llevando cálculo 3, pues entienden bien, porque aquí tengo una función de dos variables,
¿ok? Aquí estas son las derivadas totales porque aquí suponemos que y es función de x, entonces debe ser una ecuación en derivadas totales. Pero acá, donde la y depende de x y de t, depende de qué x esté hablando y en qué instante de tiempo esté hablando, entonces la ecuación diferencial, la ecuación de onda que rige esto es una ecuación diferencial en derivadas parciales. Y esa ecuación diferencial admite, al igual que esta ecuación, el principio de superposición. O sea, tú puedes venir por acá y lanzar otro pulso, y los dos pulsos cuando se junten, entonces el pulso total va a ser, en un instante dado, la suma de las distintas y. Eso te va a dar cuál es la altura del pulso completo. Es lo que ustedes miran en las figuritas que ustedes ven ahí de los libros, que se ven los dos pulsos y conforme les ponen así una secuencia de dibujitos y van viendo y les van poniendo que en cada uno le ponen Y1 más Y2, Y1 más Y2 y van viendo cómo el pulso total adquiere la forma de los dos pulsos sumados. Ese es el principio de superposición, que cuando se aplica a pulsos en cuerdas, pues significa simplemente eso, donde los pulsos se junten, ahí la suma, la altura del pulso va a ser la suma de los dos. Ya en un contexto general de ecuaciones diferenciales, significa simplemente que si tú tienes una solución Y1 y otra solución Y sub 2, puedes armar una combinación lineal, porque esa combinación lineal va a satisfacer la ecuación diferencial, dado que es lineal, va a satisfacer el principio de superposición. ¿Sí te queda claro, Steph? Sí, sí, más o menos un poco, pero sí, eso lo vimos en física. Sí, Cabal, ese física, concepto. sí, eso debe ser Más o física menos, 2. ¿no? Puro formulazo, pues, pero ahí medio nos Sí, intentamos sí, pero hacer entender. si ustedes ven sus libros de física, ahorita digamos los que ya hayan llevado cálculo 3, verán que por ahí les aparece la ecuación de onda, que es algo así: segunda derivada de y respecto de x es igual a 1 sobre b cuadrado por la segunda derivada de y respecto no, perdón, ¿qué sería? Segunda derivada de y respecto de t. Algo así, ¿ok? Entonces les aparece esta que es la ecuación de onda, ¿ok? Y solo les aparece a veces ahí por en el libro, solo ¡pum!, por ahí está, y de repente les aparece las soluciones, ¿verdad? No le entran a más a esto, pero esa es la ecuación de onda, que como les digo, tienen, por supuesto, estas ecuaciones diferenciales tienen sus propios métodos de solución. Ok, pero sí, aparecen los libros de física. Y por supuesto, eso es otro curso por aparte, ¿verdad? De todo esto es bonito, es muy bonito. Y ustedes en química, por ejemplo, eso les sirve mucho, el principio de superposición. O sea, hay muchos sistemas químicos, sistemas a nivel atómico, que cumplen con el principio de superposición. En mecánica cuántica, por ejemplo, se cumple el principio de superposición porque la ecuación de Schrödinger es una ecuación diferencial lineal. Entonces ahí se cumple el principio de superposición. Ok, bueno, entonces hagamos algunos ejemplos así con numeritos y cosas así para que poco a poco les vaya cayendo el 20. Como les digo, no es algo para que se asusten, no es nada del otro, del otro mundo. ¿Sí? Solo permítanme que creo que me corrí aquí la página. Así, aquí está. ¿Quiero ver? Perdón, chicos, creo que me moví de la página. Sí. Ok, bueno, entonces fíjense, vamos a empezar. Ahorita no se preocupen de dónde salieron las soluciones, ya lo vamos a ver, ¿sí? Ahorita empiecen a preocuparse más que todo en entender, digamos que el álgebra básica, ¿ok? Luego ya van a aprender ustedes a sacar estas soluciones, van a ver que no es nada del otro mundo. Entonces, vamos a comenzar con esta. Nos dan una ecuación diferencial, en este caso es y' menos 9y igual a 0. Noten, ojo, desde ahorita, eso tienen que estar muy, muy pilas, porque ahorita como estamos comenzando, todas van a ser homogéneas. Pero cuando estemos más adelante, por ejemplo, viendo aplicaciones, y ya hemos visto las inhomogéneas, ustedes siempre tienen que estar atentos a ver qué tipo de ecuación diferencial es, porque eso les va a decir cuál es la técnica que van a ir a tener que utilizar, o qué es lo que tienen que hacer. Entonces, es una ecuación diferencial de segundo orden, es lineal, coeficientes constantes, homogénea. ¿De acuerdo? Entonces, tengo esta ecuación diferencial y me dan dos soluciones. ¿De dónde salieron estas dos soluciones? No se lo pierdan por este canal, próximos días lo estaremos viendo. Y1 es igual a exponencial de 3x y van a ver que no es nada del otro mundo. Van a ver que al final se resuelve todo se reduce a resolver ecuaciones cuadráticas. Ok, y sub 1 es igual a exponencial de 3x, y sub 2 va a ser igual a exponencial de menos 3x, y nos van a dar ahora dos condiciones iniciales. Ya saben que necesitamos dos
En este caso, y sub 0 es, y sub 0, no, y evaluada en 0 es igual a menos 1, y prima de 0 es igual a 15. Sí, a 15. Vale. Entonces, fíjense. Nuestro problema de valor inicial, por supuesto, es esta parte de acá. Esto. Todo esto es nuestro problema de valor inicial. Este es el PBI. Más adelante ustedes van a tener que tratar de encontrar todo esto completo a partir de cuando sea un problema aplicado. Por ejemplo, utilizar leyes de Newton y llegar a deducir su ecuación diferencial, leer el enunciado y del enunciado extraer las condiciones iniciales, tal como hemos hecho hasta ahorita con mezclas, con caída con fricción, etcétera. ¿Ok? Luego, después su trabajo va a ser encontrar estas dos soluciones, que tampoco es nada del otro mundo, y van a ver. Observen acá que, por ejemplo, yo la exponencial de 3x no la puedo obtener de ninguna manera a partir de la exponencial de menos 3x. O sea, no tengo cómo. Ni cómo obtener tampoco exponencial de menos 3x a partir de exponencial de 3x. En ese sentido son como los vectores i, j de física 1. Yo no puedo obtener el vector j a partir del vector i. O sea, no tengo forma. Entonces acá estas dos soluciones, además como es una ecuación diferencial de segundo orden, son las únicas que necesito. Así como en el caso de vectores en el plano, yo solamente necesito los vectores IJ para generar cualquier vector. O si estamos en 3 dimensiones, yo necesito IJK y no necesito nada más para generar cualquier vector en el espacio. Entonces, si es una ecuación diferencial de segundo orden, no necesito más que dos soluciones que sean linealmente independientes. ¿Ok? Y con eso, si yo tengo un problema como este de valor inicial, yo puedo venir, utilizar el principio de superposición y decir, bueno, la solución más general de esta ecuación homogénea va a ser una y que va a ser C1 por exponencial de 3x más C2 por exponencial de menos 3x. ¿A quién le llaman y1 y a quién le llaman y2? No importa. O sea, no tiene mayor importancia eso, como ustedes quieran. Bueno, entonces, esta va a ser, digamos, como en el caso de los vectores, como que yo les dijera, vamos a dibujar acá el vector, el sistema de coordenadas, y voy a dibujar el vector i, el vector j, y ustedes tienen ahí una flechita, digamos, y como imagínense como que fuera una ruleta. Ustedes pueden agarrar esa flechita y la ponen a girar, entonces la flechita gira y en algún punto se detendrá, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, no importa el vector que yo quiera, giro acá, el vector que me caiga, yo simplemente le encuentro un valor a la componente en X, un valor en la componente en Y ya puedo dar ese vector. Aquí es la misma historia. Yo puedo venir, puedo darle los valores que yo quiera, C1 y C2, y más de alguno de esos me va a cumplir con las condiciones iniciales que yo tengo y va a ser la solución a mi problema en particular. Entonces, para encontrar esos valores de C1 y C2, la cosa más simple del universo, pues simplemente evaluamos las condiciones iniciales. Llamémosle acá, digamos, 1, ¿sí? Ay, que no me vaya... Siento como que tuviera un poquito de fiebre, pero no sé, tal vez soy yo. Vamos a ver. Agarremos y sub 0 igual menos 1 en ecuación 1. ¿Okay? Entonces, fíjense lo que nos va a quedar. Nos quedaría menos 1 es igual a C1 por exponencial de 3 por X, o sea, exponencial de 0, más C2 por exponencial de menos 3X, que sería exponencial de 0, y por lo tanto nos queda menos 1 es igual a C1 más C2. ¿Ok? Esta seríamos, quería mi ecuación 2. Luego necesitamos Y'. ¿Ok? Entonces vamos a calcular Y'. Y' va a ser la derivada de la exponencial de 3x va a ser 3 exponencial, que a 3 veces C1 exponencial de 3x, y aquí menos 3 exponencial de menos 3x nos va a quedar menos 3 veces C2 por exponencial de menos 3x. Ahora, acá, ojo, cuidado con esto. Hasta el momento, cuando hemos estado buscando soluciones, por ejemplo, en las ecuaciones diferenciales de primer orden, cuando estamos resolviendo las ecuaciones diferenciales, pues siempre que teníamos alguna constante que multiplicaba otra constante, decíamos, bueno, que la absorba y ahí acabó. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque recuérdense que ustedes lo que están buscando son estos valores de C1 y C2, ¿ok? Es como, qué sé yo, imagínense como que ustedes estuvieran ahorita en mate 1, imagínense que ustedes estuvieran en mate 1 y les dijéramos, resuelvan el siguiente sistema, 2x menos y igual a 5 y 3x más 2y igual a 7. Entonces ustedes, por supuesto, si quieren encontrar los valores de x y y, no venían y decían, 2x, que la x absorba el 2,
y que el 3 absorba aquí a esta E, que el X absorba el 3 y que el 2 absorba el Y. Y ustedes dicen, esto es equivalente a X menos Y igual 5 y X más Y igual 7, porque ya saben que eso está malo. Entonces aquí es la misma historia. Ustedes están buscando los valores de C1 y C2, ¿ok? Entonces, como están buscando cuánto vale C1 y C2, es como que estuvieran buscando cuánto vale la X y cuánto vale la Y. En el momento que ustedes vienen acá, cuando tengan constantes que estén multiplicando a C1 y C2, así como que a ustedes nunca en su vida harían que el X absorbiera el 3 ni la Y el 2, igual acá no lo van a hacer, ¿ok? Ahí tengan mucho cuidado. Es en esos casos donde no se debe hacer, cuando estamos buscando los valores de C1 y C2. Entonces acá venimos, sabemos que Y' de 0 es igual a 15, entonces Y' de 0 es 15, esta sería nuestra ecuación 3, en 3 nos daría 15 es igual a 3 veces C1, porque exponencial de 0 es 1, menos 3C2, nuevamente exponencial de 0 es 1. Por eso les digo, ve, aquí es como que si ustedes están en este punto y dicen, quiero resolver 2 y 4, quiero resolver esas dos ecuaciones, ese va a ser mi sistema. Solo que aquí le llamé C1 y C2 en vez de llamarle X y Y. Pero así como acá, como dijimos, no se absorben los coeficientes, aquí tampoco. Entonces, nuestro trabajo ahorita es encontrar C1 y C2. Entonces, formamos el sistema. Tenemos el sistema de, ¿qué sería? 2 y 4. Entonces, nuestro sistema sería en este caso C1 más C2 igual a menos 1 y 3 veces C1 menos 3 veces C2 es igual a 15. ¿Ok? Entonces, por eso aquí no se puede absorber. Entonces, si lo resolvemos, ¿en dónde lo resolviste? En eso estaba, la verdad. Ok. Pero solo le voy a sacar factor común a la segunda y cabal está despejando para C1. Sí. Según yo, C1 debería ser, ¿qué? 2, ¿no? Sí, cabal, pero a la hora de sustituir no me estaba cuadrando. Ok, aquí va un problema. Entonces, C1 dijimos 2 y entonces C2 sería menos 3, ¿verdad? A ver, veamos. Menos 3 más 2, menos 1. 3 por 2 me da 6. 6. Menos 3 por menos 3 me da 9, ¿verdad? 9 más 6, 15. No, sí, sí lo resuelve. Sí lo resuelve. Sí está bien, ¿verdad? Sí, sí. Es que pues todavía lo estaba haciendo todavía. No, para estar confiable no estoy tan mal todavía en la solución esta. Ok, depende, gracias. Siempre los demás verifiquen también, ¿verdad? No, yo creo que a aquel siempre le gusta estar ahí haciendo los cálculos, entonces le pregunto, pues, pero igual ustedes también pueden, hay que estar revisando entre todos, ¿verdad? Es trabajo de equipo. Entonces, ya con esto ya tenemos nuestra solución. Sería en este caso 2 veces la exponencial de 3x menos 3 veces exponencial de menos 3x. Y ahí está nuestra solución. Esta es nuestra solución general. Es como que dijéramos, en el caso de los vectores, como que ya encontramos los coeficientes, digamos en vectores ya tendríamos las componentes X y Y que multiplican a I y J y ya me dan un vector en particular en el plano. Igual acá, aquí ya tengo los coeficientes C1 y C2 que en la base que forman los vectores exponencial de 3X y exponencial de menos 3X, me resuelve este problema con condiciones iniciales. ¿De acuerdo? A ver, chicos, me dicen si tienen alguna duda ahorita ahí con eso. Por el momento no, gracias. Ok, Pablo. Doc, para solucionar este tipo de ecuaciones vamos a saltarnos directamente al polinomio característico. O sea, a hacer la deducción una vez y luego solo utilizar el polinomio, o siempre vamos a tener que hacer algún tipo de procedimiento. Pues básicamente como lo que tienen que hacer solo es convertir esto luego al característico, ¿no? O sea, viendo la forma de la ecuación y resolverlo, o sea, va a ser rápido. Realmente el problema para ustedes va a ser el planteo de la ecuación diferencial. Ese va a ser el problema, o sea, no el problema de que sea complicado, pues, sino que ese va a ser el problema principal, ¿verdad? Es que ustedes planteen su ecuación diferencial, porque una vez que planteas tu ecuación diferencial, por ejemplo, ahorita vos que ya leíste, ya sabes, aquí solo es r cuadrado menos 9 igual 0 y vámonos. O sea, vos, digamos que vos plantearías primero esto lo harías vos con física, digamos,
Y luego ya pones la ecuación característica fulana de tal, la solución es fulana de tal, entonces las soluciones son tal, y vamos pues, para acá. ¿Sí? Entonces no hay problema. Nítido. Ok. Chicos, me dicen si alguien tiene alguna duda. Ya vamos a aprender lo que es polinomio característico, todo eso. No se preocupen, no es ninguna marcianada, es bien sencillo. Con que sepan resolver ecuaciones de segundo grado, de mate 1, van a ver que esto es bien sencillo y esto sale bien rapidito. O sea, como les decía Landy Panda, realmente la parte, digamos así, difícil, entre comillas, va a ser la parte que ustedes tienen que plantear su ecuación diferencial y sacar sus condiciones iniciales, pero eso lo hemos estado haciendo a lo largo de todo el curso, ¿no? Leyendo el problema con palabras y luego planteando la ecuación diferencial según corresponda. Entonces no hay nada así nuevo. Así algo, una cosa que les diga algo marciano que ahora sí ya perdieron el curso, ¿no? No es tan complicado. Y lo interesante es que vamos a poder ver algunas cosas que ustedes hasta ahorita no habían trabajado. Por ejemplo, si ustedes han ido al Museo del Niño cuando estaba abierto, no sé si recordarán, por ejemplo, que había en la entrada, había una mesita vibratoria, que se recuerdan que habían unas piececitas, uno podía armar unas estructuras como que eran edificios, ¿no? Que habían unos tubitos así, había unos tubitos, así un montón de tubitos y había unas tablitas con hoyitos así, ¿verdad? Y entonces uno podía armar sus estructuras acá con los palitos esos y había una mesa vibratoria y un botoncito y entonces esto empezaba a moverse para la izquierda y a la derecha, por ejemplo. Y uno podía ponerse a jugar ahí y empezar a ver, a ir armando distintas alturas y habían algunas veces que si ustedes observaban, no se caía y había otras donde empezaba y de repente ¡plum! Caían todas las piezas, ¿verdad? Entonces, con lo que vamos a ver aquí en este curso, vamos a entender un poquito por qué pasa eso. Por ejemplo, porque en los terremotos, ustedes han visto que a veces, por ejemplo, el terremoto de México, que es muy famoso, hubo edificios que no les pasó nada y otros que quedaron completamente destruidos, ¿verdad? Entonces también con lo que veamos acá en el curso más adelantito, con esto que estamos viendo acá, vamos a poder entender este tipo de cosas, o por ejemplo, por qué cuando un grupo de soldados pasa, por ejemplo, sobre un puente, si antes venían desfilando todos y llevaban la marcha, ¿por qué es que cuando llegan al puente cada quien pase a su propio ritmo? Vamos a entender por qué pasa eso, por qué hacen eso, ¿verdad? Entonces, todo eso nos lo va a permitir, por ejemplo, entenderlo, esto que estamos viendo acá, lo que vamos a ver acá. Por eso les decía que no pensaran que lo que estamos viendo acá o lo que vamos a ver acá como que, ay, qué aburrido, nos estamos perdiendo de lo bueno, ¿no? En realidad, esto es parte de lo bueno. Y hay muchas cosas más. Las ecuaciones diferenciales, junto con el cálculo vector, con el análisis vectorial y funciones de varias variables, ya esas dos son una herramienta súper poderosa con la que ustedes como ingenieros pueden hacer muchas cosas. Y si eso lo empezamos a agregar, por ejemplo, análisis de Fourier, variable compleja, ecuaciones en derivadas parciales, y algunos temas más de matemática y de física, se puede hacer mucho, 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 bastante, es muy interesante, es muy bonito. Hay áreas, por supuesto, que son complicadas, no debo decir yo que todo es así bonito y que cálculos tan bonitos, porque hay unos cálculos, hijos de sus mamás, que son bien largos y complicados, pero también ahí uno se puede empezar a apoyar en la tecnología, como el Maple, Wolfram. Yo lo he hecho en algunas ocasiones, en algunas cosas que he trabajado por aparte, pero siempre con su cuidado, porque tampoco son así programas todopoderosos que no se equivocan o que no se traban. Y hay que ir sabiendo manejar todas esas herramientas y las combinando. Pero es muy bonito, realmente es muy interesante. En ingeniería hay muchas aplicaciones muy bonitas de todo esto que requiere toda esa herramienta y por eso es importante aprenderla. Y es bonito, pues sí, la matemática, la física es muy bonita, estéticamente es muy bonita, y a mí me gusta mucho resolver y plantear ecuaciones, meterlos a la computadora. Me gusta muchísimo. Ok, chicos, me dicen si puedo borrar. Por mí sí. Sí. Gracias, Ángel. Hola, usted. Solo tengo una más rápida. Dime. Ahí solo hacemos la de y por qué no hacemos la de y prima. O sea, porque no es necesario ponerlo como en la solución.
No, porque la solución es justamente Y. Eso es lo que tú estabas buscando. Una vez tú Ah, ya encuentras Y y se acabó. Ahora, claro, puede ser que en un problema en particular, por alguna razón en pero sí, particular, necesites trabajar con Y'. ok. Pero eso ya, Gracias. ya sería otro rollo. Pero en general eso es lo que tú estás buscando, ¿sí? Nada más. Pues, Gracias. pues, Creo que viste. ya puedo borrar. ¿Sí? Va. Sí, creo que sí. Va. Si alguien necesita tiempo, nos avisa. Este, ok. Híjole, esperen ustedes porque aquí pasé moviendo la cámara sin querer, el cable. Permítanme un momentito, muchachos, que le di. Ahí está, ya regresé. Perdón, es que con la mano pasé moviendo el cable. Permítame, te voy a arreglar ese que se ve todo feo ahí. Voy a arreglarle aquí los controles, el contraste y todo eso. Una por acá. Y, uy, ahí está, muchachos. Pero ya regresé. Ahí está. Ahí estamos, perdón, muchachos. Que le di un manotazo aquí a esta cosa sin querer. Ya ven ahí, ¿verdad? Sí. Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, entonces empecemos a ver cómo es que se resuelven estas ecuaciones diferenciales. Empecemos a ver un poquito. Creo que no vale la pena que estemos haciendo más ejercicios de este mismo estilo. De esto de encontrar, sustituir valores y encontrar los coeficientes, hay un montón en los libros. Entonces, yo creo que con un ejemplo es suficiente que entiendan cuál es la mecánica. Es bastante simple. Es tener la solución propuesta, agarrar una combinación lineal y luego, pues, derivar, sustituir condiciones y resolver nuestro sistemita. Bueno, veamos cómo es que vamos a resolver una ecuación diferencial que sea con coeficientes constantes. Fíjense, en algunos casos hemos visto que las ecuaciones diferenciales se pueden resolver de manera analítica, ¿sí? ¿Se recuerdan el dibujito que aparece hasta arriba en el portal, donde yo les puse donde está el Einstein, ¿verdad? Y está el Einstein que trabajando, sacando así en un pizarrón, sacando las ecuaciones. Luego está el otro Einstein que está en la computadora, y está el otro Einstein que está con su bolita de cristal, ¿verdad? Entonces, decía ahí que los métodos para resolver las ecuaciones diferenciales pueden ser los analíticos, los numéricos, o si no, los métodos cualitativos, ¿ok? En nuestro caso, nosotros sabemos que estas ecuaciones diferenciales, uno de los sistemas más importantes donde los vamos a aplicar son los sistemas, por ejemplo, como el caso del sistema masa-resorte. Y ustedes saben que ese tipo de sistemas, las x de t, las soluciones a la ecuación diferencial en este caso, deberían de ser funciones senoidales, porque el movimiento en ese caso es un movimiento periódico senoidal. Hay otros sistemas, por ejemplo, si ustedes se recuerdan, hay algunas puertas, digamos, en algunos edificios, digamos que aquí está la puerta, y han visto que hay aquí un mecanismo en esta parte de un como tubito, y aquí tiene una varillita, y digamos que luego acá está esa varillita, está unida a la puerta, está unida aquí a la puerta está unida, ¿verdad? Y entonces, digamos, aquí está la perilla, digamos que aquí está la ventana, uno entra por la puerta, la abre, entonces esta varillita se estira, así como que fuera, damos de cuenta como que fuera esto, digamos, ¿va? Viene uno abre la puerta y cuando abre la puerta la varillita se estira, se estira así y luego la puerta comienza a regresar. Han visto que a veces hay puertas que vienen y regresan rápido. Hay otras puertas que vienen y regresan despacito, o sea, primero van rápido y después se van cerrando despacito, despacito. Y hay otras puertas que uno entra, las empuja y la puerta se queda haciendo así hasta que se detiene, o sea, empieza a hacer así, hasta que se detiene eventualmente, ¿ok? Entonces, esos distintos comportamientos, nosotros ya sabemos que las ecuaciones diferenciales que a nosotros nos interesa resolver van a tener soluciones que deben de tener ese tipo de comportamiento. Por ejemplo, digamos otro caso, imagínense que yo pivoteo acá, esta varilla, y la pongo a oscilar así, digamos que disminuyo la fricción acá, pues en buen movimiento va a ser un movimiento periódico. Pero, por ejemplo, si yo empiezo a apretar un poquito más,
puede pasar esto, ¿eh? Conforme va bajando, de una vez se queda así. O puede ser que yo no apriete tanto y vieron ese movimiento, está así, y luego va disminuyendo la oscilación hasta que llega a cero. Entonces, esos son distintos tipos de comportamientos que a nosotros nos interesa, que ya sabemos que son la forma matemática que deben de tener ese tipo de soluciones. Entonces, nosotros en base a eso, a que ya sabemos hacia qué le estamos tirando, sabiendo además de que hay diferentes sistemas en diferentes áreas que tienen ecuaciones diferenciales similares, como ya vimos en el caso, por ejemplo, les mencionaba, mezclas, caída con fricción y algunos casos algunos casos de mezclas, fricción y enfriamiento de Newton, que tienen ecuaciones diferenciales similares, pues igual acá diferentes sistemas en diferentes áreas van a tener una ecuación diferencial similar. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a hacer una propuesta, ¿sí? Es decir, vamos a hacer lo que se dice a veces un ansatz, así, ansatz. Un ansatz es una propuesta, una adivinanza, le dicen a veces, pero una adivinanza educada, le dicen. Es decir, no estoy proponiendo así a lo loco, así, sino que probemos esto y a ver qué pasa, no. Sino que sabiendo uno para qué está uno tratando de resolver algo en particular, uno dice, bueno, como yo ya sé para dónde voy a hacer esta propuesta que yo ya sé que me puede llevar hacia acá y voy a ver si la propuesta me funciona. ¿De acuerdo? Entonces, algo similar va a pasar acá. Nosotros vamos a hacer una cierta propuesta, que como les digo al principio puede parecerles un poco rara, sobre todo porque yo les estoy hablando ahorita de sistemas más a resorte, donde hay péndulos, perdón, sistemas más a resorte donde hay oscilaciones senoidales o péndulos que sin fricción tienen sistemas, tienen oscilaciones senoidales y uno podría pensar, bueno, ¿qué tiene que ver ahí la exponencial? Bueno, eso ya próximo capítulo lo veremos. Pero ahorita por el momento vamos a suponer que tenemos esto. Nuestra ecuación diferencial de segundo orden, la voy a poner en términos de y y x, pero ya saben que después en cada problema puede cambiar la situación, ¿verdad? Los nombres de las variables. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria, lineal, segundo orden, homogénea, con coeficientes constantes, y vamos a hacer una propuesta, vamos a hacer un ansatz. Entonces nuestra propuesta o nuestro ansatz va a ser de que la solución a esta ecuación diferencial sea algo de la forma exponencial de r por x, ¿sí? Otra razón como uno podría pensar esto va a ser porque a la hora de venir y calcular la primera y segunda derivada, la exponencial de Rx va a ser un factor común, ¿ok? Y eso nos va a permitir entonces reducir la ecuación a una ecuación, como vamos a ver ahorita, una ecuación algebraica. O, como les decía, también pensando, bueno, pues ya sé hacia qué lo estoy apuntando, y aunque ahorita no vea yo por qué exponencial que tienen que ver con senos y cosenos, eso, como les digo, lo veremos más adelante, pues vamos a irnos por acá, por esta propuesta, ¿ok? Entonces necesitamos primera y segunda derivada. Recuérdense que aquí R es una constante. R pertenece a los reales. Entonces sacamos la primera derivada de y de x, que eso nos da r por l, r a la x, y luego sacamos la segunda derivada de y, que en este caso va a ser r, va a bajar otra vez r, que con esta r se convierte en r cuadrado por la exponencial de rx. Entonces vamos a tomar acá, ya no sé ni qué ecuación toca acá, bueno, ya no me recuerdo el número, así que vamos a empezar otra vez. Digamos que tomamos 2 y la sustituimos en 1, ¿de acuerdo? Entonces al hacer eso, nos va a quedar lo siguiente. A, y en lugar de la segunda derivada, colocamos r cuadrado por e a la rx. Entonces aquí nos queda r cuadrado por exponencial de rx. Entonces aquí tenemos a por la segunda derivada, y prima, más b por y prima, que es r e a la rx, r por e a la rx. Entonces aquí ya tenemos y prima. Nos falta b, ¿verdad? Más b por y prima, más c por y. En este caso, más c por y, en este caso es e a la rx. Esto es igual a 0, ¿de acuerdo? Vean que en este caso tenemos como factor común exponencial de rx. Entonces nos queda exponencial de rx, factor de
A R cuadrado más B por R más C igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces ahora vemos acá. Tenemos este producto que es igual a 0. Para que este producto sea igual a 0, o este factor, la exponencial es 0, o esto que está acá entre paréntesis es igual a 0. Ahora, esta exponencial sería 0, dependiendo, por ejemplo, si R fuera positiva, cuando X tendiera hacia menos infinito. O si R fuera negativa, cuando X tendiera hacia infinito. O sea, digamos que esta exponencial solamente se haría 0 en esos casos, en el infinito. Pero a mí lo que me interesa no es lo que suceda en los infinitos. En algunos casos puede ser que sí, pero en general me interesa en cualquier región finita. Entonces, para que esto en general siempre sea 0, pues la única condición posible es de que este término sea 0. Si esto es 0 siempre, entonces yo tengo garantía que no importa en cualquier punto X, siempre se va a cumplir se va a satisfacer la ecuación diferencial y siempre esto va a ser igual a 0. Entonces descartamos esto y nos quedamos nada más con esta parte, con AR cuadrado más BR más C igual a 0. Y vean, de tener que resolver una ecuación diferencial, pasamos a resolver una ecuación polinomial, ¿ok? Y de segundo grado. O sea, prácticamente hasta nos está quedando mucho más sencillo que en el caso de las ecuaciones diferenciales de primer orden, porque vieron que aún, digamos, en el caso más sencillo que fueran las separables, eso implica, pues, hacer una integración, que claro, en muchos casos puede ser sencillo y en otros, dependiendo, ¿verdad?, de cómo sea lo que haya que integrar, puede ser que se nos complique un poquito más. Y de ahí, pues, van todos los demás casos, homogéneas, Bernoulli, lineales, que se recuerdan que era todo un chorro de álgebra, no era tan complejo, pero digamos que en algunos casos, dependiendo, podría ser que las integrales sí nos dieran un poco de batalla. En cambio acá, en este caso, a pesar de que es una ecuación diferencial de segundo orden, y uno pudiera pensar que saber qué marcianada hay que hacer, pues en el caso, cuando es una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden lineal con coeficientes constantes y homogénea, la ecuación diferencial se resuelve muy fácilmente. Hacemos esta propuesta que dijimos, no es una propuesta a lo loco, yo ya sé para dónde voy, aquí tengo que agregar algunos elementos más, pero ya sabemos para dónde vamos y vemos entonces que lo que hay que resolver es esto. A esto que está acá, es a lo que Dandy Panda estaba diciendo hace un ratito, le llaman polinomio o ecuación característica, ya sea polinomio característico. Ya más adelantito vamos a ver por qué eso es característico. Característico o ecuación característica. Ahora bien, esta ecuación, que es una ecuación, pues un polinomio, es una ecuación cuadrática. Ya saben ustedes que puede tener tres posibles soluciones. Digamos que R1 sea distinto de R2 y que R1 y R2 pertenezcan a los reales. O que R1 sea igual a R2. Por supuesto, ahí R1 y R2 pues tienen que ser reales, ¿verdad? Es una solución de multiplicidad 2. O puede ser que R1 y R2 pertenezcan a los complejos. O sea, que sea una solución de la forma A más BI y A menos BI. Entonces, ¿cómo va a quedar la solución en el caso que R1 sea distinto a R2 o que R1 sea igual a R2 o R1 y R2 sean complejos? No se lo pierdan. Próximo capítulo lo veremos por acá. Vamos a ver cómo quedaría en ese caso esas soluciones. ¿Ok? Muy bien, chicos. Me dicen si tienen alguna duda. Todo bien, gracias. Muy bien, Steph, que te vaya bien. Nos vemos. Ok, entonces el próximo miércoles vamos a ver qué onda y vamos a ver por dónde andan metidas acá las funciones, ¿cómo se llama? Las funciones seno y coseno, que por el momento ¿Esa no. propuesta la vamos a hacer nosotros o siempre nos la van a dar? Esa es una propuesta que se hace, sí, que se hace. Ah, ok. Entonces, lo que pasa es que aquí, una vez que hagamos la propuesta, que solamente la vamos a hacer esta vez, pues ya no es necesario que ustedes vuelvan a hacer todo este relajo, era lo que estaba preguntando Landy Panda. Por ejemplo, si ustedes ven acá, para formar la ecuación característica, vean qué es lo que pasó. Mantuve A, B y C, y vean, la segunda derivada la cambié por un R cuadrado, la primera derivada por un R. Recuérdense que ya es como que dijéramos la derivada de orden 0. Entonces aquí es como que fuera R a la 0, pero R a la 0 es 1. Entonces simplemente es cambiar las derivadas por R's. Y, derivada de orden 0,
R a la 0, 1. De X por R. Segunda derivada de Y respecto de X por R cuadrado. Entonces ustedes van a venir, van a plantear su ecuación diferencial, eso, ustedes aplicando leyes de Newton, por ejemplo, van a plantear esto, luego ustedes van a ver del enunciado cuáles son sus condiciones iniciales, y de ahí pueden saltar de acá directamente para acá, no es necesario que se pongan a hacer esto cada vez, o sea, no vale la pena. Entonces ustedes vienen, pasan de una vez a esto, sacan su solución, resuelven sus ecuaciones acá con su calculadora, por ejemplo, así al tipo Chen, y entonces después ya empiezan a hacer ustedes el análisis de la parte física y de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Voy a tener asíntotas? ¿No voy a tener asíntotas? ¿Qué significan? ¿Cuándo sí hay? ¿Cuándo no hay? ¿Cuándo es periódico? ¿En qué caso sale? Etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Todos bien, niños y niñas? Todo bien, Doc. Rafael, yo solo tengo una duda, Dime, Pablo Chen, pero no es del tema en sí. ¿Cuándo es el parcial? ¿el sábado? Ok, ¿y qué temas vienen? A la... Hoy ya lo dijimos, ahora ya no se te lo digo. No, viene hasta ecuaciones, hasta las tipo Bernoulli. Todo esto que estamos viendo ahorita, todo lo que es ecuaciones diferenciales de orden superior, o sea, lo que empezamos a ver el viernes, despuesito de que terminamos de hacer el último ejemplo de Bernoulli, eso ya no. Esto lo vamos a dejar para el siguiente parcial. ¿De acuerdo? Entonces el segundo parcial es todavía ecuaciones de primer orden. Lo que nos hace falta que sería fricción, las homogéneas, las de Bernoulli, y no me recuerdo qué otra aplicación si ya nos hace falta verla. Mezclas. Mezclas, le cabal mezclas. Ya Va. con eso. Gracias, Ram. Órale, pues, Pauluchín. Muy bien, chicos. Entonces, para que puedan salir a tiempo, yo les despido, les digo adiós. Ahorita nos despedimos acá. Ahora nos vamos de abajo para arriba, ¿verdad? Ok, chicos, entonces al ratón nos vemos con algunos de ustedes en Ecuas. Entonces, chao a la Vale, a Steph, al Ronald McDonald. Rodri, apareció el Rodri. Sabrá Dios si está despierto, pero digamos que ahí está. Pablo García, a Pablo Chen, a Ninel Montenero, a la Marce, a la Maffer, Sandoval, a Luis Tucubal, a José Oroxón, a José Franco, a José Andrés, a José Alejandro, a Isaac Newton, dice, a Gerson, al comisario general, a los Diegos, Diego Sánchez, Diego Morales, Diego Domínguez, a la Klaus, a Sdrúbal, Andy Panda, a André y Ana Cecilia, y Ana María se nos escapó otra vez. Ana María siempre se nos escapa el chilazo. Bueno, pues chicos, un abrazo para todos. Alves vale igualmente para ti, Alex Rodri. José Rodri dice que está vivo. Ok. Hola André, Diego Sánchez, órale José Roxón. Órale pues Steph, nos vemos al ratón. Pues chicos, cuídense un montón. Voy a cerrar ahorita la sesión, ¿sí? Y nos vemos al ratito. Cuídense un montón todos. Chao, chao.